Amigos de Oxígeno, estamos entrando al último bloque de nuestro último programa de un ciclo que ha sido lindísimo. Hemos hablado de todo. Hemos hablado de los cultivos, de la tradición milenaria del consumo de la coca, hemos hablado de temas internacionales, hemos hablado de industrialización, hemos hablado de hectáreas, hemos hablado de la tendencia de consumo en el mundo, hemos visto por qué está bajando la cocaína, pero un tema que no hemos tocado a fondo es el rol de la sociedad civil. Siempre pensamos que es un tema entre el Estado y la gente que está delinquiendo. Y la sociedad civil, que es justamente quienes han tenido la iniciativa de hacer este ciclo, siempre se han quedado fuera. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el rol de un observatorio en todo este problema de las drogas? ¿Por qué es importante tener un observatorio? Que la sociedad civil participe, aporte. ¿Cuál es la sustancia misma de este observatorio? Yo creo que en sí el rol más importante de un observatorio es la supervisión o el control que la sociedad puede tener sobre un tema de interés público, como decía Iván, ¿no? En este caso, el Observatorio Nacional de Drogas, qué buena noticia saber que se está reactivando, porque definitivamente se necesita presencia de la sociedad civil en el tema de drogas, ¿no? Y justamente porque es un tema tan tabú, porque hemos estado tanto tiempo estigmatizados por las guerras bajas, de intensidad baja, por todo nuestro pasado histórico, la gente ha tendido a cerrar los ojos y a callar la voz, ¿no? Entonces, considero que es totalmente importante, uno, que en el nuevo código se dé una participación a la sociedad civil, y no solamente en el nuevo código, ¿no? Se ve como una tendencia a nivel mundial. Por ejemplo, en UNGAS fue básicamente la primera vez que abrieron espacio a la sociedad civil para que vayan y tengan una voz y un voto. Había un montón de actividades que se han hecho paralelas a los discursos y a las mesas y los paneles de discusión, ¿no? Por ejemplo, ha habido la mesa de Jamaica, que estaba en ese momento promocionando toda la construcción teórica de sus políticas públicas acerca del consumo tradicional, y así, ¿no? Un sinfín de espacios en los que la sociedad civil ha podido participar. Entonces yo realmente creo que es importante ahora en Bolivia, no solamente los espacios institucionales o los espacios académicos, ¿no? Los espacios de jóvenes, por ejemplo. Creo que es importante darles una voz, un voto, cada uno en la forma en la que se pueda expresar y manifestar, porque es una temática que nos envuelve absolutamente a todos, ¿no? Iván, no solamente en un observatorio, porque en el sistema penal han habido grupos de mujeres, diferentes grupos que han ido a plantear sus posiciones sobre temas específicos. Sobre el aborto, nomás. Básicamente sobre el aborto, pero no ha habido sociedad civil que vaya a plantear alternativas, por ejemplo, diferentes en lo que el borrador del el nuevo Código de Sistema Penal establece, ¿no? Por ejemplo, dice, sí, hay múltiples categorizaciones, crímenes, delitos, faltas, y también incorpora múltiples sanciones, que no solamente sea la cárcel. Bajo esa perspectiva, ¿qué rol podría jugar la sociedad civil en estas nuevas sanciones? Yo recuerdo cuando comenzó la pluralidad de la justicia, sí. Félix Pazzi quiso hacer una prejudicialidad haciendo adobes para no ir a la vía judicial por manejar el estado de ebriedad, digamos. Eso es. ¿Cómo la sociedad civil puede aportar en esto? Ese es el paradigma que hay que romper. 300,000 denuncias de delitos en el país. Solamente sancionamos a 300 casos. Estamos hablando de 297,000 personas que están en la impunidad. Es el 0,01%. Es un desastre. Lo que necesitamos es entender que la cárcel, las 17,000 personas que están ahora, no son los criminales como el brasilero que terminó matando a esta señorita en Cronos, sino son los pobres. Entonces, ¿cómo logramos que el sistema sea más eficiente? Artículo 62 del proyecto del Código del Sistema Penal, dándole una participación importantísima a la sociedad civil. ¿Qué significa esto? No es un tema de que el ciudadano sheriff vaya matando a todos los que cometan delitos, no. Es la sociedad civil organizada que decide intervenir en la solución del conflicto. ¿Cómo se hace esto, estimado Sebastián?
En México funcionó muy bien en delitos de narcotráfico. Se hace que organizaciones como Fundación Semilla, como iglesias, como juntas de vecinos, le den al juez la oportunidad de una alternativa. ¿Qué tiene que el juez hoy día? ¿Qué tenía este doctor Rivadeneira que decidir? O lo mando a una detención domiciliaria, o lo dejo en la cárcel, o no tengo más opciones. No digo que esté bien lo que ha hecho, pero todos los jueces deberían tener una variedad de opciones y entre las opciones elegir la mejor. La mejor podría ser prestación de trabajo, la mejor podría ser que deje de consumir bebidas alcohólicas si es un padre que comete violencia, que deje de acercarse a la víctima. Hay una serie de medidas alternativas, pero que los jueces no tienen la capacidad de asumirlas y no la van a tener. Se necesita que la sociedad civil haga ese control, que la junta de vecinos, que la iglesia, que una fundación intervenga. ¿Y el juez cuándo interviene? Cuando no cumple. Cuando pese a que le dimos la oportunidad, no vas a ir a la cárcel, vas a ir a este programa de justicia restaurativa, y no lo hace y se olvida de sus valores y sigue incumpliendo, ahí entra el juez. Entonces el juez ya no entra en un trabajo rutinario de juzgar papeles, sino de resolverle problemas a la gente, porque el juez tendrá que ir donde están las organizaciones, tendrá que ir al barrio que se ha organizado, tendrá que ir a la sociedad civil para ayudarle a resolver sus problemas. Ese cambio de paradigma de hacer que el conflicto se resuelva en sociedad, en pluralismo, es algo que plantea nuestra Constitución. No te quiero poner en problemas. Sí. Pero si hay detenidos por microtráfico o por la mínima sanción que les dan preventiva, ¿no? Es el delito de 5 a 15 años. Sí. ¿Cómo puede una organización civil como Fundación Semilla apoyar para que esa gente no vaya a la cárcel? Te lo planteo en otros términos. ¿Qué fin cumple la cárcel? ¿Castigar? ¿Sancionar? ¿Extraer la manzana mala, la manzana podrida de la sociedad? ¿O lo que va a hacer es más bien agravar la situación de esa persona? La va a poner en condiciones tales que en lugar de cometer un delito como este, ya se meta a delitos mayores. La solución que se está planteando con la justicia restaurativa es que la sociedad encuentre el camino de solución. Las 11 penas alternativas a la cárcel son penas que van a ser innovadoras. La sociedad civil le puede proponer al juez: queremos que este chico que está vendiendo marihuana en Ribera Alta se dedique a desbrozar el terreno y a mantener cultivos para mantener al profesor del colegio durante 10 años. No, 10 años no puede, hay límites, 5 años en ese caso, pero le va a dar la posibilidad a la sociedad de proponer cómo es la mejor sanción para esa persona, o le va a dar al juez la posibilidad de decir: esta persona tiene que rehabilitarse en estas condiciones y de esta manera. No te olvides que la cárcel es algo muy nuevo y es algo que se ha construido hace unos 200 años y no es la mejor solución para eliminar el delito ni los problemas. Entonces buscaremos alternativas y seamos creativos en la búsqueda de la solución, porque es lo que plantea la Constitución. Cuando dices pluralismo jurídico, no es un invento, es decir, hagamos que la sociedad resuelva sus conflictos con control judicial, porque cuando alguien incumple, ahí van a entrar los jueces, pero no en todos los casos, no en los 300,000 casos, porque lo que va a pasar cuando le dan a los jueces 300,000 casos es que solo van a resolver 300. Entonces necesitamos que el conflicto sea resuelto de otras maneras. Conducción desde las altas cortes es lo que va a pasar ahora en los próximos meses. Una alternativa a la detención preventiva es la detención domiciliaria. Y no existen los policías para cuidar a 15,000 detenidos domiciliarios. No. La sociedad civil, ¿qué alternativas podría dar a esto? Bueno, mira, justamente hablando sobre alternativas, estaba yo pensando en lo que decía Iván y quisiera primero tocar un punto acerca de lo que él dijo, del tema del control de la sociedad civil y cómo se va a involucrar para proponer medidas Alternativas. Medidas alternativas. Hay algo que yo considero que es fundamental y está relacionado a tu pregunta, que es el tema de educación, ¿no? Y sobre todo en el tema de drogas, que es un tema tan nuevo, sobre todo en este enfoque que nosotros le estamos dando, que es un poquito más flexible, más humanista, que entiende mucho mejor al individuo y puede entender sus contextos sociales, ¿no? Es importante entender que nuestro enfoque sobre las drogas tiene que ser diferente a partir de ahora, ¿no? Y eso solamente va a empezar a
con una buena educación. Pero con una buena educación no me refiero, porque nosotros estamos acostumbrados a los sistemas educativos que te dicen simplemente no, el alcohol no, las drogas no. ¿Qué tal si empezamos a prevenir mediante una información eficaz, ¿no? Mediante una información verdadera? ¿Qué tal si empezamos a hablar, por ejemplo, de cada sustancia, de lo que puede producir cada sustancia? Eso no implicaría que tú estés diciéndole a la gente que consuma, ¿no? Este es un nuevo método bastante eficaz que ha sido aplicado ya 40 años en Europa, se llama reducción de daños o reducción de riesgos, en otros lugares le dicen así, que implica justamente, asumir la realidad de cada lugar, de cada contexto, y si en esos lugares hay consumo de X, Y, Z sustancias, lo que se intenta un poco es reducir los daños de los consumos de las sustancias más duras o de las más problemáticas. Un juez podría ordenar, en un caso concreto como el que planteas, que una persona que está traficando marihuana asista a cursos de formación, como los que planteas, sí. No sé cuánto impacto tenga, pero también podría decir que ese joven termine una carrera técnica. O sea, le puedes dar obligaciones de hacer a la persona que está acusada de un delito. Y si no cumple, se va a la cárcel. Eso es mucho más eficiente que tener a una persona viviendo con 8 bolivianos al día durante 5 años en la cárcel, sin formarse, sin educarse y con ganas de tal vez salir a cometer delitos después. Pensaremos una alternativa de solución, porque la pena no es un castigo. Lo que has planteado de disminución de riesgos funciona y funciona bastante bien. En la medida que la gente se informa y entiende las consecuencias, le va bien. Y si ya creamos una cultura en la que el que no cumpla estas alternativas va a irse a la cárcel, vamos a dar un filtro importante. Yo creo que eso que planteabas de Ecuador es muy importante. Dejaremos de sancionar la pobreza y empezaremos a atacar la delincuencia organizada. Ese es el mensaje. Una última pregunta. El espíritu siempre es reparar el daño a la víctima. Sí. La víctima incluso puede plantear alternativas de pena. Eso nos establece el nuevo Código de Sistema Penal. Sí. ¿Quién es la víctima y cómo puede participar en la reparación del daño en temas de narcotráfico? Mira, son dos tipos de víctima y muy buena pregunta. Todo equilibrio funciona. Siempre dicen que soy súper garantista y las garantías para mí son muy importantes al ciudadano, pero las garantías también tienen en cuenta a la víctima. En este procedimiento, cuando se dicte la sentencia, la víctima va a ser escuchada. Y si la víctima no está de acuerdo con la justicia restaurativa, no hay justicia restaurativa. O sea, el rol de la víctima es muy importante. Tú preguntas quién es la víctima. El directamente afectado, en este caso representado por el fiscal general o el procurador en algún caso, y la sociedad civil organizada. Si se constituye una fundación que tiene como fin defendernos del narcotráfico, del contrabando, lo que fuera, también va a poder apersonarse al proceso como víctima. La sociedad civil organizada es víctima y va a poder ser parte de los juicios. O sea, si yo soy un consumidor, sí, y al traficante lo pescan entregándome droga, yo no puedo contar como víctima que me pague un tratamiento de rehabilitación. Individualmente podrías intentarlo y seguramente que algún tribunal constitucional progresista te daría la razón, pero es una tarea de los jueces también. Ya. Es una muy buena pregunta y creo que un tribunal constitucional debería plantear apertura a la víctima en ese criterio que planteas. El derecho es sentido común y lo que estás planteando es algo que debería darse. ¿Qué más víctima de una organización de lavado de dinero que la persona que se destruye la vida por el consumo adolescente de drogas? O sea, el Tribunal Constitucional tiene una tarea ardua de aquí adelante. Sí, una tarea muy importante si funciona. No solamente, porque creo que realmente es importante, como tú decías, si la sociedad civil va a estar tan involucrada, es la sociedad civil la que primero que nada tiene que informarse. Y la que tiene que llevar los casos al tribunal, porque si la sociedad no los trae, los jueces no van a poder hacer nada. Tienes una tarea dura también, Patricia. Sí, lo sé. Amigos de Oxígeno, yo quiero agradecer a Fundación Semilla por la iniciativa. Ha sido una iniciativa que ha traído a un montón de especialistas, a un montón de gente. Te agradezco a ti personalmente porque has estado trabajando duro, a todo el equipo de Oxígeno también, a Van, a Sandra, y sobre todo, Iván, a ti por el asesoramiento permanente que nos has dado en temas legales y que nos ha servido para poder entrevistar permanentemente a nuestros invitados. Cerramos este ciclo, lo podemos volver en cualquier momento cuando la norma se consolide, y ese es un tema que para Bolívar es siempre importante. Espero que haya servido mucho esto. Un abrazo grande, seguidores de Oxígeno. Seguimos en contacto con ustedes.